Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre los gráficos 3D. Los gráficos 3D, pues como su nombre lo dice, van a ser en tres dimensiones. Vamos a necesitar tres parámetros generalmente, que son el eje X, el valor de la eje Y y el valor de los ejes Z. De tal manera que con esos valores uno podemos ir graficando y agregando un poco más de parámetros para generar un tipo de gráfico como el que estamos viendo. Bueno, vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a ver una de las funciones principales que vamos a utilizar para los gráficos de 3D, la función PERS. La función PERS dibuja gráficos en perspectiva de superficie sobre el plano XY. La función PERS tiene muchos parámetros, de los cuales iremos trabajando poco a poco conforme vayamos avanzando y conforme a la necesidad del gráfico que vamos a ir generando. Cerrar esto. Voy a cargar esta librería. Si no la tenemos instalada, la podemos instalar como install package rel. En mi caso ya la tengo instalada, solo lo voy a hacer uso de ella. Voy a cargar la librería y voy a generar mi primer gráfico. Mi primer gráfico, voy a tomar los valores. Como hemos dicho que necesitamos para elaborar gráficos de tres dimensiones, necesitamos tres coordenadas. Entonces para mi primer eje va a ser el x1, que va a estar la secuencia de los valores de menos 1.8 hasta 1.8, la longitud de 30. Igual para el valor de y los valores de z va a ser la función que le vamos a decir que va a estar a por b al cuadrado. Para este caso voy a generar una función que le vamos a llamar solo pers, una función 3, para ver qué nos genera. Y aquí tenemos. Fíjense bien que aquí nos genera la función. De igual manera puedo generar la otra función que tengo aquí. Es la misma. Esta misma es como si fuese una hoja que la estamos, una hoja de papel que la estamos doblando por la mitad. La parte superior la doblamos para arriba y la parte inferior la doblamos para abajo. Y la otra gráfica que tenemos, a ver si nos muestra, es parecida a la que ya teníamos. Ya parecía lo que ya teníamos, pero bueno, aquí lo único que le cambiamos el color, nada más parece. Ok, bueno, si yo quiero que mi gráfico yo lo pueda visualizar de manera que yo lo pueda mover o girarlo, entonces voy a usar la librería RLG y la función PERS, pero le voy a agregar 3D. ¿Sí? Voy a correr mis nuevos valores y le digo que me dé el gráfico en 3D. Esperamos que nos cargue. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Fíjense bien que tengo en una hoja. Voy a girarlo ahora con la librería ERGL. Yo podemos girar y visualizar nuestro gráfico, nuestra superficie. Fíjense bien que si tuviera en una hoja de papel, en la cual la parte de aquí la doblo hacia arriba y la parte de abajo la doblo, valga la redundancia, la doblo hacia abajo también. ¿Sí? Igual puedo hacer este gráfico. Fíjense bien que los parámetros que usamos aquí nada más son los valores X, Y, Z. Los colores, le di un color que le dije que me rotulara y una parte de esto un polígono que le llamamos polígono office set igual a 1. Igual voy a hacer otro gráfico, ¿sí? Otro gráfico. Este gráfico, vamos a ver cómo nos queda. Esperamos que nos cargue. Vamos de nuevo a ver qué pasó por acá. Le digo 1.62. Voy a cargar mis valores nuevamente X y Z.
le digo que me lo manda para acá. Vamos a ver qué es el problema que nos está generando. Nuestra funcióncita. Aquí vamos a borrar el color, a ver si no. El color, ese parámetro, vamos a volverlo a correr. Y aquí tengo la función, pero, bueno. Ya lo sé el problema que teníamos y es que le vamos a dar 3D. Le vamos a poner 3D para que no nos dé ese problema y nos va a dar parecido a lo que teníamos ahí. Ahora sí, vamos a generar nuestro gráfico y aquí lo tenemos. Este gráfico es el mismo que teníamos anteriormente con los mismos datos. Ahora tenemos que nuestra gráfica, nada más en nuestra hoja le hemos como doblado un poco más. Si tenemos la hoja de papel así, entonces la doblamos por este lado, la doblamos de este lado aquí y la doblamos por este lado. O sea, como si le hubiéramos puesto un peso dentro de la hoja. Como si le hubiésemos puesto en medio de la hoja de papel, le ponemos un peso, entonces se te va. Y doblamos las puntas para arriba y las puntas para abajo. Ese sería nuestro gráfico que hemos generado. Luego usaremos, bueno, eso sería con valores determinados que nosotros le estamos proporcionando. Pero también podemos trabajar con un conjunto de datos. Por ejemplo, voy a cargar los datos que tenemos aquí que nos proporciona RStudio, que son los women, de mujeres. Le voy a decir que me dé un resumen para que me dé los valores. Aquí me está dando la altura y me está dando los pesos. Voy a crear un gráfico de tal manera que solo tengo los valores X y Y. X sería la altura y Y el peso. Necesitamos una función más, que es la función Z, que la vamos a llamar funds. Y va a ser el producto de estos dos. Genero esta función, le digo que la función first que me esté dando va a ser esta. Y me va a generar estos valores que tengo aquí. Igual yo podría girar esta función y decirle que le pongo 3, donde dice aquí perps, le pongo 3D y cargo mi nueva función y me va a generar ahí un grafo en 3 dimensiones parecido a la que ya teníamos. Comienzo a girarlo. Este es el gráfico que me ha generado con la función que le hemos dado de la base de datos. Veamos otro ejemplo con las mismas funciones y voy a generar un conjunto de datos con la función sec, que da menos 10 a 10, la longitud de 30, la función y va a ser igual siempre a x, y la función f, que es la función z, va a ser la raíz cuadrada de los x cuadrado más y cuadrado, y que esto va a estar dividido, o sea, esta misma función, pero con la función seno. Tenemos la función, luego el z va a ser todas las funciones x, y, f. Le digo que el par back, que es el fondo de blanco, el fondo de la hoja, que sea blanco, y que me haga y le doy los parámetros. En este caso le voy a dar los ángulos, el ángulo θ, el ángulo φ, la ecuación de esto y los colores. Digo que me haga mi primer gráfico, lo voy a generar a este lado. Aquí tengo la superficie número 1. ¿Sí? Esta superficie igual la puedo generar en un conjunto de 3 dimensiones. Vamos a ver cómo me quedaría con 3D. Me va a quedar más sólida. Esperemos que nos quede. Fíjense que bien, el mismo conjunto que tengo aquí va a ser un poco más grande. El gráfico es este mismo gráfico es igual a este que tengo acá. Simplemente que aquí lo tengo un poco más sólido. Sin tanto, y lo puedo girar. ¿Sí? Lo puedo girar.
Pues bien, cierro. Este mismo gráfico puedo hacer otro gráfico con otros colores parecido al que ya tenía. Simplemente vamos a ver cómo nos quedaría. Y aquí nos va a quedar la superficie número 2, que es la que tengo acá. Igual yo puedo puedo hacer que me lo sea en 3D, pero de tal manera que yo pueda, porque aquí en este espacio no puedo girarlo, ¿sí? No puedo girarlo, no puedo hacer movimiento, pero cuando le doy que la función perps sea 3D, me lo va a cargar en una nueva ventana y lo voy a poder girar. Esperemos a ver qué nos queda. Superficie. Y aquí tenemos, miren. Simplemente la misma función, pero con diferentes colores, todo. Cerramos. Y tenemos, otro ejemplito de una superficie, ¿sí? Que corresponde a ciertos valores. Vamos a ver. El fondo va a ser blanco. Las sucesiones van a estar de menos, los valores de X van a estar de menos 1 a 1.95. Los valores de Y también. La función Z es una función, Z va a ser, es una función que va a ser la suma, que va a ser el producto de A por B de las funciones. En este caso son los valores X y Y que le estamos dando. Columna, de luego le voy a dar que me dé los colores. En este caso estoy tomando los valores, va a ser azul y verde. Luego el número de colores de las columnas, de los ejes, y le digo que los valores de los centros van a estar dentro de esto, z menos 1 a 1, luego el z menos 1 con el valor que le hemos dado aquí de los valores de z de la función, y así sucesivamente para cada uno de estos ejes, de la faceta de los centros. Luego que me haga un face curve que va a ser recorte de los valores, cada los índices, y por último que me grafique según las condiciones anteriores que le hemos dado. Aquí tengo, miren. Igual voy a generar este mismo gráfico para que lo podamos girar en 3D. Solo agregamos 3D y miren cómo nos queda. Aquí está, en nuestra misma hoja. Si te fijan, combiné los colores nada más. Todo ese montón de, todas esas varias instrucciones que le dimos es para que nuestra superficie nos quede así, con esos colores. Y podamos girarlo al final, miren cómo nos quedaría, qué bonita nos queda la superficie. Bien, otra librería que vamos a usar otro paquete es el paquete látices. Látices tiene una función cloud que nos producirá, nos va a poder dar el conjunto de dispersión en 3 dimensiones. Cargo, si no tienen instalado látices, ustedes lo instalan, install.package, entre comillas látices, cargamos la librería. En mi caso voy a trabajar con esta data para que trabajemos no solamente con funciones, sino también con una pequeña base de datos. Cargo mi conjunto de datos. Y le digo que me grafique, que por ejemplo aquí vamos a graficar el número de cilindros, que va a ser el eje X, el peso del vehículo va a estar en el eje Y, y la mía por galón va a estar en Z. Este es una base de datos de automóvil. Le digo que me lo grafique, que va a ser close, y así con los mismos parámetros que le hemos dado acá. X va a ser el número de cilindros, y así. Ejecutamos nuestra instrucción y nos va a quedar aquí nuestro gráfico. Punto gráfico de dispersión le hemos puesto y veamos cómo nos queda. Aquí tengo un conjunto de 3 dimensiones para nuestro gráfico. De esa manera podemos nosotros también, la otra función que vamos a trabajar es la función scatterplot 3D. Igual este paquete nos va a permitir a nosotros graficar dispersiones de conjunto de datos. En este caso si no la tenemos instalada, cargamos nuestro paquete scatterplot 3D y cargo la librería.
vamos a trabajar con el mismo conjunto de datos. Estamos diciendo que el eje X es el conjunto de números de cilindros, el Y es el peso del vehículo y el Z es la milla por galón. En este caso lo voy a crear así, ¿sí? Creo mi variable XY y pues solo le digo, mire, de manera sencilla, sin tantos parámetros, le digo que me haga un gráfico de dispersión de estos valores. Y aquí tengo. Fíjense bien que el caso anterior, que era, veíamos gráficos con los mismos parámetros, con la misma base de datos, se puede ver que el nuevo dato, la misma técnica gráfica general, terminamos en un gráfico completamente diferente. Aquí vemos que las millas por galón y los pesos se agrupan alrededor de los tres tamaños del motor típico: 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Además hay una marca de disminución de las millas por galón con un aumento de cilindro en comparación con el gráfico anterior, lo que implica que las millas por galón aumenta con el cilindro. Este es el gráfico que nos está dando aquí nosotros. Igual, si nosotros, veamos otro ejemplo donde le vamos a dar los valores nosotros. Este es una espiral. Los valores de X van a ser esos valores, menos 10, 10, 0.1. Perdón, el valor de Z. X va a ser el coseno de Z, Y el seno de Z, y le damos a decir que nos haga un scatter plot con los valores. El highlight de punto 3 va a ser verdadero, me va a permitir los colores. El core axis, que serían los valores del cubo, van a ser azules. Los colores, el clear light blues, y el principal y el pitch, que va a ser el grosor de nuestro gráfico. Esperamos que no cargue y aquí tenemos. ¿Sí? Como habíamos dicho, los colores azul son estos que tenemos aquí, son el color, ¿sí?, del cubo. Los mismos parámetros. El pitch es el grosor de la espiral. Los colores de los ejes, ¿sí?, van a ser azul. Y también esto va a ser verdadero, la cantidad de colores que va a tener el highlight de los colores de la espiral. Y de esta manera podemos generar muchos otros gráficos nosotros. Veamos otro ejemplo donde la secuencia de los valores vamos a cargar una variable que se llama temporal. Van a ser los valores de menos pi hasta 0. Los valores de x va a ser la repetición, pero con el coseno, la transpuesta del coseno. El valor de y va a ser el coseno de lo temporal y la transpuesta del seno. El z va a ser el valor de seno temporales y la transpuesta del seno. Estos valores le vamos a pedir que nos haga un gráfico, un scatter plot, ¿sí?, con los mismos parámetros que tengo. Los ejes van a ser azules, el grosor del gráfico va a ser de 20, los colores del gráfico va a ser high blue, color. Esperamos que cargue. Y aquí tenemos. Fíjense bien que nos ha quedado nuestra superficie de esta manera. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda visualizar un poco mejor. Y de esta manera podemos ir viendo cómo nuestro gráfico nos va a ir quedando. ¿De qué va a depender nuestro gráfico? De los valores de X y Y que les vayamos dando. Y los colores que vayamos usando. La cantidad de colores que vayamos usando es la manera que se va a ir visualizando nuestro gráfico de esa manera. Y se va a mirar más bonito, más agradable, solamente con los colores, sin necesidad de muchos parámetros. Okay, vamos a usar ahora la otra función que vamos a usar, el scar3d, que es diferente a la función scatterplot 3d. Aquí se llama scatter3d. Scatter3d, con la ayuda del paquete RGL que teníamos anteriormente usando, esta nos va a ayudar principalmente a manipular el gráfico, o sea, girarlo como lo estamos haciendo con las demás funciones. En nuestro caso, creamos un gráfico específico en el siguiente comando.
lo podemos guardar en un archivo como PNG. Cargo mi librería, en este caso va a ser la misma librería RGL que ya hemos usado anteriormente más arriba, y la librería cars. Te voy a decir, voy a trabajar con el conjunto de la base de datos que ya hemos cargado de los automóviles. Te voy a decir que me haga un scatter 3D, ¿sí? Un scatter 3D me va a abrir, posiblemente me abra una ventana, ¿sí? Una ventana, y aquí tengo, fíjense bien que ahora tengo los valores del conjunto de datos, era diferente que lo que tenemos ahora. Ahora yo lo podemos girar los valores, ¿sí? Girarlo como nosotros lo podemos queriendo, como lo podemos visualizar mejor el conjunto de nuestras observaciones. Entonces fíjense que los puntos son las observaciones, es como un diagrama de dispersión pero en 3 dimensiones. Esta instrucción me va a permitir guardar mi gráfico pero sin movimiento, como una extensión de PNG. Ustedes le dan ahí, ejecutan esta línea y totalmente nos guarda nuestro archivo. Veamos otro ejemplo. Vamos a cargar los datos que tenemos aquí, que ya lo trae por default RStudio, y los datos prestigio. Lo que vamos a hacer ahora con esto, vamos a crear siempre con scatterplot, pero vamos a hacer un gráfico interactivo. ¿Cómo interactivo? Lo vamos a cargar que cada 5 segundos se me cambie de gráfico. Eso es lo que le vamos a pedir. Entonces digo, scatter 3D, cargame estas datas, les voy a decir para que ustedes la puedan visualizar, view, y le voy a poner Duncan, para que puedan visualizar la data que tengo. Aquí tengo el conjunto de datos, solo tengo 2 variables. En esta creo que solo tengo 2 variables, tengo 4 variables, ¿sí? Y son de 11 por 45. Y el otro conjunto de datos que vamos a visualizar es el data prestigio, que la vamos a ver que es parecida, pero se le agregó una columna más, view, y le vamos a dar prestigio. Visualizamos nuestros datos para ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos la educación, los ingresos, mujeres, prestigio, censo y el tipo. Y en Duncan tengo tipo, ingreso, educación, prestigio, ¿sí? Esas son las variables que vamos a usar. Entonces le voy a decir, haceme si el interactivo va a ser una condicional. El interactivo que voy a usar y va a requerir la librería RGL y la librería EM para que me pueda ir cambiando cada 5 segundos. Luego que le doy esa instrucción, hacemos un gráfico con el scatter 3D de tal manera que el prestigio, los ingresos y la educación en la data, y va a estar en un ID de 3. Luego le doy un sys.lib, que me va a permitir que cada 5 segundos se vaya cambiando mi gráfico. De igual manera hago con el siguiente gráfico. Le digo que el tipo, fíjese que aquí no tenía tipo, aquí me lo voy a hacer un tipo para que me vaya cambiando, y le voy a poner type para que para que a la hora que me cambie cada 5 segundos se visualice un gráfico, una forma de gráfico diferente, pero con los mismos parámetros, que es prestigio, ingreso, educación, y que me lo cambie cada 5 segundos. Luego el tercer gráfico que sea va a ser con la data prestigio, y con lo mismo prestigio, income, education, para que podamos ver la comparación. Y el fit le vamos a decir que sea lineal y aditivo. Este fit lineal es la forma de cómo se va a presentar mi gráfico, ¿sí? Va a ser una línea con líneas. Y por último va a ser este gráfico que va a ser con la data Duncan, pero va a ser con la misma
con el mismo que anteriormente, simplemente que ahora le vamos a agregar una superficie, la superficie, el tipo de va a ser de manera elipsoide y revolución que va a ir moviendo conforme pasa el tiempo, conforme se presente la gráfica. Entonces, vamos a ver esta instrucción, ejecutamos y se nos va a abrir ahí nuestra ventanita con el conjunto de gráficos que le estamos dando. Fíjense que ese es nuestro primer gráfico. Después de 5 segundos se va a ir cambiando. ¿Ya vieron? Y lo podemos nosotros también mover, ¿sí? Mientras se está cambiando, se puede ir moviendo. Aquí está, ¿ven? ¿Bien? Mientras pasan los 5 segundos, él se va a ir cambiando. Y tenemos nuestro otro gráfico que se va a ir moviendo solo. No necesitamos ya moverlo con el mouse. Voy a minimizarlo. Bien. La otra función que vamos a usar es la función Cloud 3D. Si normal es este nos va a poder dificultar un poco visualizarlo, solamente que tengamos un complemento para abrirlo en el Internet Explorer que se llama Cortana. Si usted lo tiene, va a poder visualizarlo. Pero igual aquí le dejo la instrucción para que usted pueda, si usted lo tiene instalado en su computador, pueda visualizarlo. Si usted normalmente usa los archivos con la extensión VRML, también hay soporte para generar este archivo en R, suponiendo que se tiene un visor para visualizar los archivos VRML, independientemente del complemento del navegador que esté usando. En este caso voy a cargar, uso el paquete VRM Legends, cargo mi librería, voy a cerrar esta imagen que tengo acá, cargo mi librería y le digo que me haga un Cloud 3D, pero con la data que estamos usando. Yo en este momento no tengo instalado, ¿sí? No tengo instalado este paquete, pero ya se me vino. Vamos a ver. No lo tengo instalado, pero vamos a ver que se nos ha creado en mi ordenador. Aquí tengo la función y se me creó, aquí tengo out. Este out que tengo aquí es la función que me va a abrir Yo le dije que me lo guardara como out, pero con la extensión WRL. Si usted tiene este complemento que se llama Cortana, va a poder ejecutar este archivo, perdón, si ese archivo, ese file para abrirlo en Internet Explorer, o puede ser con Google Chrome también. En mi caso no lo tengo ahorita, no lo vamos a visualizar porque no lo tengo instalado. Otro ejemplo que podemos ver es que creamos una matriz, ¿sí? Con la función R uniforme, ¿sí? Le decimos si la función es y igual a 0, clase tipo 1, y si no, 1, clase 2 y clase 3. Luego usamos la función Cloud 3D y me va a permitir visualizarlo también con la otro, pero en este caso, como yo no tengo instalado un visor para visualizar este tipo de archivo, solo se me ha creado acá en mi computador los demás archivos. Fíjense que aquí tengo el resultado, que es el valor que estamos usando acá. Ok. Y por último, nuestra forma de visualizar los datos vamos a hacer con R Google Maps. R Google Maps nos va a permitir hacer mapa, ¿sí? Paquetes con mapa. El paquete incluye funciones para producir mapas en 3D. Para este ejemplo nos vamos a enfocar con el mouse de Washington, NH, que se muestra que vamos a ejecutarlo aquí. Primero, si no tenemos, pues cargamos nuestro paquete con R Google Maps Install Package. En mi caso yo lo tengo ya instalado, no lo voy a instalar.
te digo que el tamaño del mapa va a ser small, el color va a ser un poco rojo, los char, esto, luego cargo la librería. Una vez que la es así, los límites, le voy a dar los límites a mi mapa, le voy a decir que él va a tener dos límites, y estas son las dimensiones de mi mapa que le vamos a dar ahí. Va a ser LTA, que le vamos a cargar esto, LLONS, luego le decimos que nos haga un data fragment con esos valores, porque a la hora de ejecutarlo, el getMap, la función de maps de R Google Maps, con esa función nos va a permitir poder graficar nuestro mapa. Vamos a ver qué pasó acá. Voy a volver a cargar mis datos. Esperemos ahí qué pasa. Está cargando, vamos a darle un tiempito a que se nos visualice nuestro mapa. Este archivo se nos va a guardar como en nuestro ordenador como un tema Terry Closes con PNG. Lo podemos visualizar luego. Creo que sí, nos vamos a ver si yo creo que ya nos ha guardado aquí. Aquí está Terry Closes. Aquí tengo nuestro mapa. Lo voy a abrir un momento para visualizarlo.